Muy amable. Doctor Federico, estamos hablando de corrupción y políticos y veo en la lista de las personas que lo apoyan a usted la familia, el gobernador Aguilar de Santander y el clan Géneco en la costa atlántica. Si estamos hablando de corrupción, ¿usted cómo hace para combatir la corrupción habiendo recibido apoyos de personas y de grupos políticos cuestionados? Ojo que les traemos las mejores partes de este candente debate, el debate final. Y hay que decir una situación, mis queridos amigos, y es que este debate que organizó Caracol fue una encerrona, fue un ataque contra Gustavo Petro entre Fajardo, Fico y Néstor Morales. O sea, qué seriedad de debate que Néstor Morales, que es cuñado de Iván Duque, que es contradictorio a Gustavo Petro, que Néstor Morales pues le está haciendo entre comillas campaña a Federico Gutiérrez, aunque ojo, esa pregunta que ustedes acaban de oír puso a Federico Gutiérrez nervioso y lo dejó, mejor dicho, en ridículo a nivel nacional. Pero les traemos las partes en donde Gustavo Petro hace de las suyas y en definitiva diría yo que ganó este debate, pero ustedes observen si en realidad es así. Así que nos vamos, queridos amigos, con este mensaje subliminal de Juan Roberto, el periodista de Caracol, que dijo lo siguiente. Que es el tema de la corrupción, que es el gran tema. Entonces le doy la palabra a María Alejandra. Pero puedo responder esta yo. Ah, no, es que creí que era para todos la misma pregunta. No, usted venía de responder otra, pero bueno, adelante, narcotráfico. Adelante. Narcotráfico, no. Y bueno, continuamos con esta parte donde Fico Gutiérrez intenta pues enlodar a Gustavo Petro con unos corruptos, y miren cómo Gustavo Petro se emberracó y lo paró en seco en este debate presidencial, que Federico Gutiérrez no tuvo opción de poderse defender ante tan contundente peinada, hay que decirlo. ¿No es cierto que William Montes, amigo de la gata que está condenado por parapolítica, y que Santander López Sierra de La Guajira, que estuvo condenado por narcotráfico, no es cierto que están haciendo campaña por usted? No. Y William Montes, si se quiere meter aquí de oportunista, se va. Porque no me interesa tenerlo. Y a mí no me da pena decirlo. Igual que hemos dicho que una senadora se suspende de la campaña por sospechas, igual corruptos, que ya cambiamos incluso una lista al Congreso por un hecho similar, corruptos que se quieran aquí venir a montar en el tren de la victoria, porque el tren de la victoria trae, se bajan del tren, porque no los queremos dentro de nosotros. ¿Usted iba a acotar algo, responder a esa afirmación, candidato Federico Gutiérrez? No, iba a decirle lo mismo que le dijo Sergio y que acaba de negar, pero es cierto que llegaron a su campaña. ¿Que llegaron quiénes? Los que usted mencionó, Néstor. Hombre, voy a poner, porque toca defenderme. Sí. ¿Quiénes se robaron? Por eso el silencio. ¿Quiénes se robaron la comida en La Guajira? Asesinando personas. No son los integrantes de Cambio Radical de La Guajira, aliados al clan Char de Barranquilla, que están con usted. No es el clan Char de Barranquilla, socio del dueño de la energía eléctrica que tiene su servicio en Barranquilla, que usted dice que va a bajar las tarifas. No son socios y están metidos en su campaña. ¿No ha cogido usted todas las maquinarias políticas de este país, amigas del gobierno de Duque, porque el gobierno está en plena campaña política, pone a hablar generales, pone a la procuradora a echar alcaldes, pone él mismo a criticar candidaturas moviendo el dinero público e incluso a su ministro del Interior para chantajear funcionarios públicos con tal que apoyen el candidato del gobierno? Eso es el inicio de una inmensa corrupción. No la única, indudablemente, pero usted no puede evadir. El señor Géneco, el abuelo, tiene 3 condenas de la Corte Suprema de Justicia por corrupción. Yo los denuncié, ellos me denunciaron, los vencí en juicio. Esa gente es la mafia política en Colombia. Y entonces la seguimos manteniendo en el poder, seguimos manteniendo en el poder este tipo de estructuras que son aliadas de bandas multicrimen en Colombia. ¿Cómo la ven, queridos amigos? Y ahora, antes de continuar con Gustavo Petro y, mejor dicho, cómo se defendió,
Analicemos la pregunta que le hizo Néstor Morales, el cuñado de Iván Duque, a Federico Gutiérrez, que todos nos sorprendimos porque dejó a Fico Gutiérrez en ridículo, porque quedó en evidencia que está acompañado de los clanes más corruptos de Colombia, los Génico, los Aguilar en Santander. Los Génico, recordemos que son la familia del esposo de Vicky Dávila. Por eso el odio contra Gustavo Petro. Miren cómo se dio ese momento. Doctor Federico, estamos hablando de corrupción y políticos y veo en la lista de las personas que lo apoyan a usted la familia, el gobernador Aguilar de Santander y el clan Génico en la costa atlántica. Si estamos hablando de corrupción, ¿usted cómo hace para combatir la corrupción habiendo recibido apoyos de personas y de grupos políticos cuestionados? Mire, Néstor, yo tengo una tranquilidad, es que yo ya goberné, y yo goberné una ciudad con 6 billones de pesos al año de presupuesto, ni que hablar que es el segundo conglomerado público más grande después de Ecopetrol, porque tiene EPM, muchas otras, y no tengo un solo problema con la justicia y no tengo un solo escándalo de corrupción. Yo lo que sí le digo a los corruptos es que conmigo sí les va a ir muy mal. Quien llegue acá a creer que va a robar y no le va a pasar nada, pues conmigo sí están mal. Dejo la constancia, Juan Roberto, perdón, de que el doctor Federico no me contestó una pregunta que le hice. Le mencioné con nombres propios unas personas cuestionadas. Si usted no lo quiere responder, está en su derecho, pero le pregunté de unas personas cuestionadas que estaban apoyando su candidatura. Esta persona que usted menciona, del clan Aguilar, hoy él es gobernador. ¿Cómo está apoyando mi candidatura si es gobernador, Néstor? Sí, que tiene un hermano en la cárcel. No, por eso, es que yo sé que tiene un hermano en la cárcel. La pregunta es, ¿cómo está apoyando mi candidatura? ¿Ni los Génico ni los Aguilar están apoyando su candidatura? Yo he conocido gente en estas regiones, pero decir que esas personas están directamente adentro de la campaña y que están manejando presupuesto, o que van a manejar contratación, o que van a tener espacios, eso no es correcto. Mejor dicho, Federico Gutiérrez no respondió, se puso nervioso y quedó en evidencia. Ahí están las fotografías de Federico Gutiérrez con doña Cielo Génico y también con los Aguilar en Santander, que son los que están metiéndole plata a su campaña presidencial. Ojo, mis queridos amigos. Y bueno, se vino el otro momento donde Gustavo Petro paró en la raya a Fico Gutiérrez con el cuentico de que Gustavo Petro va a acabar con el petróleo, una cosa que se han inventado. Y aquí está Gustavo Petro callándole la boca a Fico Gutiérrez y dejándole claro a los colombianos que en realidad es lo que pretende él. Gustavo Petro. Respondo aquí el ataque de Federico. Sí, señor. No está diciendo las cosas que yo he propuesto. Adelante. Es bueno atender siempre pues, la propuesta y criticarla, bienvenida sea. Yo no he hablado de frenar la producción de petróleo. Yo no he hablado de frenar la exportación de petróleo. Yo no he hablado de dejar de refinar petróleo, transportarlo. Yo no he hablado de que se acaben las regalías que financian al Estado. Al contrario, pienso aumentarlas, quitando ese artilugio que sacaron últimamente del descuento de las regalías del impuesto de renta de la petrolera, que es casi 20 billones que le están tumbando al país. No, eso no tiene nada que ver con mi propuesta. Yo lo que he dicho es que cesa la contratación de nueva exploración, lo cual nos permite 12 años, tiempo que la ciencia determina para hacer la transición hacia una economía descarbonizada y con matriz energética limpia. Eso es muy diferente. Presentar la cosa como que ya, que mañana, que todo se acabó. No, señor. La producción de petróleo sigue, la exportación de petróleo sigue, el recaudo de regalías aumenta para poder disminuir el déficit fiscal, pero vamos transitando con paso seguro ¿hacia qué? El petróleo produce una enfermedad holandesa. ¿Eso qué significa? Significa que el volumen de exportación inmenso, 32.000, 40.000 millones de dólares, se convierte en importación. Y nosotros estamos importando cosas que podríamos hacer en Colombia. Por ejemplo, el maíz. Por ejemplo, están a punto de la leche. Por ejemplo, muchos productos alimenticios, la soya. Por ejemplo, las camisas, los pantalones, los zapatos. Esas cosas se podrían hacer en Colombia y está matando entonces los puestos de trabajo. ¿Cómo se sale de la pobreza en Colombia? Trabajando.
pero a la gente hay que darle las condiciones para trabajar. Una de esas condiciones es proteger de importaciones de cosas que podríamos hacer en Colombia. Simplemente proteger las confecciones es 1 millón de puestos de trabajo. Simplemente producir las 6 millones de toneladas de maíz que importamos nos produciría 250.000 puestos de trabajo y 1 millón de personas beneficiadas en el Caribe colombiano. Esa es la política de empleo y de superación de pobreza. La pobreza no se supera si no se produce. Y nosotros tenemos una enorme dificultad de producir porque hemos matado ramas agrarias enteras, hemos matado ramas industriales enteras. ¿Y por qué? Porque estamos importándolas. Y las estamos importando porque usamos el dinero del petróleo para ello. Así o más claro, mis queridos amigos, ahí está la respuesta sobre esa polémica sobre que Gustavo Petro va a acabar con el petróleo. Pues ahí tienen qué es en realidad lo que propone él. Y en otro momento, donde Néstor Morales intentó enlodar a Gustavo Petro, intentó dejar mal parado a Gustavo Petro en vivo y en directo, cuando Gustavo Petro había dicho otra cosa, y es que observen qué fue lo que en realidad pasó. Candidato Gustavo Petro, el asunto de la corrupción pues está en primer lugar y normalmente está ligado a la clase política, quienes ejecutan los presupuestos públicos. Ese presupuesto público hoy ha generado todo tipo de desconfianza entre los ciudadanos. Los ciudadanos no están rompiendo ese vínculo entre los gobernantes, el dinero público, las inversiones y su propio futuro. ¿De qué responsabilidad, digamos, en qué porcentaje de responsabilidad usted asumiría que no haya de estos personajes públicos que han abusado de los recursos dentro de su gobierno en la forma de ejecutar sus políticas públicas? Primero, la corrupción no es solo clase política, siempre tiene otro espejo, otro aliado, el poder económico. No hay corrupción sin empresas privadas que quedan con los dineros usando políticos corruptos. Y así se va el dinero público. Puedes mirar el caso de Brecht. Ahora, lo que tenemos en Colombia es un régimen de corrupción. Es un sistema que se cría, entre otras, cuando se vende el voto, ahí aparece, y se va construyendo un sistema político que prohíba la corrupción en Colombia. Lo que yo pretendo hacer para cortarlo, antes que nada, es ganar las elecciones el domingo, porque es la manera de derrocar el régimen de corrupción en Colombia. ¿Con qué instrumentos podríamos cumplir esa tarea? Uno, he pedido, solicitaría a Naciones Unidas una comisión independiente de investigación de los grandes hechos de corrupción con competencia investigativa tal cual se hizo en Guatemala. ¿Al pasado? Ahorita en Guatemala. No, pero quiero decir, los hechos de corrupción del pasado. Sí, los más grandes que se han cometido, Odebrecht, Reficar, etc. 2, trasladaría, es una reforma constitucional en el Congreso, la Procuraduría al Poder Judicial, para que la corrupción no sea investigada como irregularidad disciplinaria, que es lo que hace la Procuraduría, sino como crimen, que es lo que en realidad es, y debe estar es en el Poder Judicial. 3, quitaría la intermediación del parlamentario de los recursos públicos en Colombia. Muchas gracias. Néstor Morales pregunta a Sergio Fajardo. Doctor Fajardo, ¿usted comparte la tesis de que la corrupción no está relacionada, que es lo que le acabo de entender al doctor Petro, no está relacionada necesariamente con los políticos? Le pregunto porque yo no recuerdo ningún escándalo de corrupción en Colombia en donde no haya habido políticos. Pero es que, Néstor, y discúlpeme que le diga, yo no dije eso. Yo lo que dije es que siempre hay clase política y clase económica al mismo tiempo. No me malinterprete lo que he dicho. Sí. Sinceramente, Néstor Morales fue muy descarado en esa oportunidad porque Gustavo Petro había hecho un análisis totalmente diferente y el tipo pretende hacerlo quedar mal cuando los colombianos estábamos viendo ese debate. Y bueno, otro momento se dio cuando Néstor Morales le pregunta a Gustavo Petro que qué haría él ante un eventual paro, ante una eventual pues arremetida violenta en un paro. Y miren cómo Gustavo Petro da una magistral respuesta. Si a usted hipotéticamente en su gobierno le pasara un paro como el del año pasado, con el mismo fenómeno de violencia paralelo,
¿usted cómo lo manejaría? Yo no tendría un ministro de Hacienda tan irresponsable como, en medio del crecimiento del hambre, que aquí hemos detectado en cifras, ponerle impuestos a la comida, que es lo que hace estallar el paro de hace un año. Eso se llama, digamos, una indolencia de un gobierno con la sociedad la más débil. Ellos hicieron estallar el paro. Ahora, conflictos habrá, por otros motivos. Siempre habrá conflictos en la sociedad colombiana y siempre hay conflictos en toda sociedad humana. Pero ¿cómo se tramitan los conflictos que aparecen en una sociedad? Pues no es disparándole con el SMAT a los ojos de los manifestantes, ni matándolos, ni desapareciéndolos, ni llevándolos por miles a las cárceles, ni menos que en la prensa se les trate como terroristas. Lo que hay que ubicar es un diálogo social. Como dije al principio de este programa, el diálogo social es también un diálogo del gobierno con quien está en conflicto. El diálogo entre el Estado y la juventud, que hubiera tramitado en qué. ¿Cuál es el presupuesto para la educación superior, por ejemplo? Gracias. ¿Cuál es la posibilidad de comida en el barrio popular donde vive? Ahí están, mis queridos amigos, los momentos más tensionantes de este debate, porque lo demás fue algo totalmente plano, ataques contra Gustavo Petro. Cuando los periodistas hacían las preguntas sobre las propuestas, sobre los temas, a Fajardo y a Federico se dedicaron a atacar a Gustavo Petro y no mostraron cuáles son sus propuestas. Y hay que decirlo, aunque esto se notó o se evidenció que había una encerrona contra Gustavo Petro, fue un debate con preguntas y con temas bastante complicados y que hay que tener mucho conocimiento. Y por eso algunos dicen que el otro candidato, Rodolfo Hernández, no asistió, porque ya sabemos cuáles son sus respuestas. Entréguenme la chequera, voy a acabar con la robadera, pero nunca dice cómo. O sea, no es que le tengamos acá la crítica permanente a Rodolfo Hernández, pero si va a ser presidente, si dice que va a acabar con algo, hay que decir cómo lo va a hacer. No basta que tenga plata y que pueda cachetear y, mejor dicho, putear al que sea, no. Hay que explicar las propuestas y ese era el momento y no lo hizo. Se quedó en un debate en su cuenta de Facebook. Así que nos vemos en un próximo video. No olviden suscribirse y apoyarnos como siempre lo hacen. Bye bye.